Vamos a hablar del bootstrapping. El bootstrapping es un método de remuestreo. Se utiliza para aproximar la distribución en el muestreo de un estadístico. En otras palabras, permite estimar cantidades sobre una población promediando estimaciones de múltiples muestras de datos pequeños. Los pasos para un método bootstrapping son los siguientes. Primero, se tiene una muestra de tamaño n. Segundo, se obtiene una muestra de la muestra original con tamaño máximo n. Tercero, replicar el paso anterior un número x considerable de veces. Cuarto, evaluar el estadístico para cada muestra. Y paso quinto, construir una distribución de muestreo con las estadísticas y usarlas para hacer inferencias de, por ejemplo, error estándar, intervalo de confianza, entre otros. Ejemplo, digamos que obtenemos el consumo de alcohol de un grupo de 20 personas. Representado en un histograma, como se ve, es un gráfico asimétrico con seco pronunciado. Por lo tanto, se va a utilizar la medida de la mediana. Se aplica la técnica del bootstrapping y se obtienen 1000 muestras de la muestra original, la cual a cada una de ellas se le calcula su mediana y se obtiene su distribución, que es aproximadamente normal. Ahora es posible realizar inferencias, como el intervalo de confianza, por ejemplo, de la distribución obtenida. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de bootstrapping en R. Digamos que se tiene una muestra de 20 personas que viajaron a Coquimbo a ver el eclipse solar. Se le pregunta sobre su edad y se guardan los datos. En este caso ya tenemos los datos aquí en la variable texto y ya está leído en una tabla y se guardan en la variable datos. Entonces se desea aplicar bootstrapping sobre el promedio de estos datos para conocer aproximadamente el comportamiento de la población. Entonces, para aplicar bootstrapping en R, tenemos que utilizar la biblioteca boot. Luego, para generar un bootstrapping aquí, tenemos que hacer un estadístico. En este caso, vamos a guardarlo en la variable st y se hace mediante una función, que en este caso recibe dos parámetros que son los datos y un índice. En este caso, vamos a hacer una muestra que es trabajada por la función boot, que en la variable d, en este caso, guarda una muestra de esta muestra. Recordemos que tiene que ser hasta máximo la misma cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, digamos que se obtiene una muestra de 50 de estos datos. Entonces, en ese caso, todos estos datos irían en esta muestra, pero es de forma aleatoria, así que puede ser estos datos de acá, los datos de acá, y esto lo va trabajando la función boot, que es bootstrap en este caso. Luego, lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de los datos, porque queremos trabajar con la variable promedio. Y finalmente devolvemos el promedio obtenido. Entonces, en este caso solamente si se ocupa una vez, se va a generar una muestra, se calcula su promedio y se devuelve el promedio. Recordemos que este paso tenemos que repetirlo muchas veces. Entonces, ocupando la función boot de la biblioteca boot, vamos a entregarle los datos, el estadístico que nosotros generamos y el número de iteraciones que queremos que haga. En este caso vamos a colocar 1000. Entonces esta función va a generar esto, lo va a hacer 1000 veces, que es básicamente lo que se explica que es bootstrapping. Y vamos a graficar los resultados. Vamos a guardar una variable y vamos a graficar. Entonces, al momento de ejecutarlo, obtenemos los resultados de la función boot, que como se puede ver, es una gráfica aproximadamente normal donde se encuentran los resultados de los 1000 datos que obtuvo bootstrapping, la función boot. Y se obtiene más o menos este resultado. Luego, con
Con esta gráfica ya se pueden sacar más conclusiones, como obtener un intervalo de confianza más robusto o entre otras cosas. En general solemos obtener estimadores en base a métodos que cumplen con las características esenciales para estudiar una muestra, como la sesgadez y la mínima varianza. ¿Pero qué ocurre cuando eso no se cumple? El método Jackknife es una técnica especialmente útil para corregir el sesgo de una estimación. Posee mayor flexibilidad, pues puede implementarse en una amplia variedad de diseños muestrales. También posee una facilidad de uso, pues no requiere de software especializado. Procedimiento. Se debe seleccionar una muestra de tamaño n, la cual se divide en a grupos de igual tamaño, m igual n dividido a. A partir de esta división, la varianza de un estimador teta tongo se estima a partir de la varianza observada de los a grupos. Para cada grupo se calcula el estimador teta tongo, una estimación para dicho parámetro, de la siguiente manera. El estimador obtenido mediante Jackknife se presenta como una alternativa pseudoestimador o teta tongo y se define como Ahora veremos un breve ejemplo en R. Acá les vamos a presentar dos ejemplos aplicando la función Jackknife. En la primera, nosotros presentamos acá una variable x, vamos a presenciar 20 datos. Si se fijan, poseen valores negativos y positivos. Son números aleatorios que se eligió. Y por ende, la función, la variable teta que diga, va a guardar el valor estimado que se obtiene mediante la función promedio, que es la que tenemos acá. Entonces, una vez calculado el valor estimado, se procede a pasarle el parámetro a la función Jackknife, el cual, junto con los datos que se obtienen, entrega un valor estimado de los subconjuntos de datos que genera y se devuelve en la variable results. Results va a mostrar lo siguiente, que en results vamos a tener ciertas variables guardadas. En el jack.ce significa que es la estimación del error estándar de teta, que en este caso corresponde a 0,199. El jack bias corresponde a la estimación del sesgo, en este caso, si se fijan, da valor 0. Y el jack value corresponde a los valores que obtuvo al aplicar el sesgo. Y finalmente se muestra que para el primer valor que se tomó, se asignó variable teta. Para el segundo ejemplo, donde tenemos una matriz de 30 por 2, vamos a tomar una muestra de 15, en donde el valor teta va a estar dada por obtener la correlación entre uno de los datos de la tabla con el siguiente dato de la tabla. Entonces, una vez que se obtiene la correlación, en este caso la estimación, el valor estimado de teta, se procede a asignar para teta, o sea que diga para Jackknife, la variable teta, en un conjunto de 15 elementos, o sea que por dentro de Jackknife, lo que va a hacer, va a tomar el número del 1 al 15, los datos que se encuentran en Xdata, va a generar sus grupos y va a obtener el valor estimado esperado, y se va a obtener en base a este valor teta que se ingresa los resultados asignados. Entonces, si corremos esto y vamos a results, vamos a mostrar acá 4 variables. Una que corresponde netamente a la llamada de la función Jackknife, JackC, que corresponde
como ya mencioné anteriormente, la estimación del error estándar, que en este caso corresponde a 0.348, el Jack Díaz, que es la estimación del sesgo, en este caso es 0.04, si se fijan es mucho menor, y los valores que se obtuvieron en las muestras, nosotros llamamos acá a jack.values. Ahora, si se fijan en Jack Values, los valores que obtenemos para identificar las diferencias de los estimadores, si se fijan, es muy pequeño. Hola y bienvenidos a este video de test de permutación y ejemplos de R. El test de permutación es un test no paramétrico basado en el remuestreo. Fue desarrollado por Ronald Fisher y George Pitman en 1930. ¿Pero en qué consiste? La idea es reorganizar los datos en los distintos grupos con el fin de obtener una distribución para el estadístico estudiado. Sé que puede ser un poco complejo, así que vamos por orden. Supongamos que tenemos un conjunto de datos que se separan en dos grupos, el grupo A y el grupo B. De estos dos grupos nos interesa estudiar la diferencia entre las medias, por lo tanto nuestro estadístico sería la media. Lo siguiente sería establecer nuestras hipótesis, donde la hipótesis nula sería que no existe diferencia entre las medias de los grupos y la alternativa es que sí las hay. Ahora se debe calcular la diferencia entre las medias de los grupos, a lo que se le conoce como diferencia observada. Lo que sigue es calcular todas las posibles permutaciones o cambios en los datos de los grupos, teniendo en cuenta sus tamaños para luego, por cada permutación, calcular la diferencia entre las medias, a lo que le llamaremos diferencia calculada. El conjunto de valores calculados de las diferencias forman una distribución exacta, a lo que se le conoce como Permutation Distribution of the Mean Difference. Después de todo esto, el valor P para dos colas es calculado como la proporción de las diferencias observadas y calculadas más 1. A esto también se le conoce como randomization. Ya que queda más claro, nosotros podemos usar esta prueba para los siguientes tipos de problemas. Para problemas de dos muestras, como los de dos poblaciones son idénticas, para pares de datos randoms, al azar, y relaciones entre dos variables numéricas. Las ventajas de usar este test son que no requieren formas de población específica como la normalidad, pueden proporcionar valores P muy precisos, funciona para varios estadísticos, pero tiene una gran desventaja. Es una prueba muy costosa en tiempo ya que requiere varias permutaciones en grupos grandes. Ya que tenemos noción de la teoría, pongamos en práctica estos conocimientos con un ejemplo en R. Hola y bienvenidos a la parte práctica de test de permutación. En esta ocasión vamos a tratar el siguiente problema. Una investigación quiere determinar si las clases de repaso tienen un efecto significativo en el resultado de los exámenes de los estudiantes. Para ello, un conjunto de estudiantes se reparte al azar en dos grupos. Uno asiste a clases de repaso y otro no, y se evalúa su conocimiento con un examen. ¿Existe una diferencia significativa en el promedio entre ambos grupos? O preguntado de otra forma, ¿hay evidencia significativa para decir que las clases de repaso ayudan al desempeño de los estudiantes? Ok, si hemos puesto atención a la teoría podemos ver que el estadístico que estamos estudiando es la media. Lo siguiente sería establecer nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos dice que no existe diferencia entre los dos grupos, lo que es lo mismo decir que la diferencia entre ambos grupos es igual a 0. Nuestra hipótesis alternativa nos dice que sí existe diferencia entre los grupos, por lo tanto, la diferencia entre ambos grupos es distinta de 0. Obteniendo un nivel de significancia de 5%,
podemos pasar a ver los datos previamente a haberlos cargados en RStudio. Los datos, en total, en su conjunto, poseen clases normales y clases de repaso con sus diferentes notas por alumno. Si vemos, en particular, las notas que se obtienen de las clases normales y las notas que se obtienen de las clases de repaso, podemos ver una diferencia entre los tamaños, entre las clases normales y las clases de repaso. Las clases de repaso, siendo las normales 23 y las de repaso 21. Lo siguiente sería obtener las diferencias observadas. Como veíamos en teoría, la diferencia observada es la diferencia de las medias de ambos vectores o grupos. Para este caso, tendríamos que obtener con la función min la media de las clases normales y la media de las clases de repaso, y esa es la diferencia entre ellos. Lo que nos da en este caso menos 9.95 y algunos decimales más. Lo siguiente sería obtener la diferencia calculada. El test de permutación necesita un número de permutaciones. Lo ideal sería que este número fuera todas las combinaciones posibles que se pueden hacer con los grupos. Sin embargo, esto tardaría mucho. Por lo tanto, tenemos que darle un número más acotado de permutaciones, en este caso 9999. Haciendo esto, podemos generar un ciclo para obtener todas las diferencias de las permutaciones realizadas por cada iteración. Al reorganizar los datos entre los grupos, sin importar a qué grupo pertenece cada dato, podemos obtener la media viendo o obteniendo los datos ordenados hasta cierto punto y los datos que le siguen al anterior grupo, siendo media normal el primer grupo y media de repaso el segundo grupo. Cada una de esas medias con esta media se hará una diferencia, la cual se insertará en la distribución permutada. Al terminar este ciclo, vamos a obtener una distribución para cada una de las permutaciones. O sea, tendríamos un vector de 9999 datos. Podríamos pasar a ver cómo se comportó esta distribución. Podemos graficar con este pequeño código podemos ver que la distribución sigue una distribución normal. Como ya tenemos la distribución permutada y la diferencia observada, la distribución permutada, recordemos que es igual a la diferencia calculada. Con esto podríamos obtener el p-valor de inmediato. En este caso el p-valor nos dio 0,0268. Como el p-valor es menor al nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Como habíamos definido arriba, la hipótesis alternativa era que existe alguna diferencia entre los grupos. Por lo tanto, podemos decir de inmediato que hay diferencia entre los alumnos que van a clases normales y los alumnos que van a clases de repaso. Otra forma de hacer este test sería con la librería ExactRunTest. Esta librería nos proporciona la función perm.test, a la cual se le pueden dar dos vectores. Uno de control, en este caso
normales y otro de repaso. Como nuestros datos no son pareados, ponemos pair igual false. Como vamos a estar viendo una distribución de dos colas, ponemos two-sized. Y ponemos exact true, debido a que necesitamos un test exacto. A todo esto obtenemos el p-valor de esto, de perm.test. Si vemos el nuevo valor p, podemos ver que es muy parecido al que obtuvimos haciendo las permutas en las 9.999 permutaciones. Por lo tanto, en ambos casos, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa.